La gracia soberana es algo muy importante y creo que vimos varios pasajes al respecto. Uno de ellos vimos Efesios 2 del 1 al 3. Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, soberana, este texto maravilloso. La provisión de la gracia soberana es inescrutable realmente a la luz de nuestro trasfondo. Este es un texto maravilloso. Esa era nuestra situación. Amábamos nuestro pecado, dice el versículo 4, pero Dios, qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y vean, amábamos nuestro pecado y por otro lado Dios nos ama, ¿no? Nos ama y nos da la oportunidad. Entonces, vean, cuando dice pero Dios, es una expresión enfática. Si Dios no interviene, nosotros estaríamos igual, estaremos muertos en nuestros delitos y pecados. Si Él no interviene, estaríamos perdidos, pero qué importante es eso. Entonces no podemos cambiar ese estado, no habríamos podido cambiar ese estado de muerte espiritual de ninguna manera, ¿no? Dios es el que toma la iniciativa y por tanto es el que nos ha salvado, nos busca. Fíjate nada más, obvio, ya hemos hablado de algo de la elección en algún estudio, en alguna predicación, pero sabemos que Él nos escogió, nos predestinó antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, no solamente toma esa iniciativa de predestinarnos, sino también, llegado su momento, viene y nos llama y a través de su palabra nos salva, ¿no? Entonces el hombre no puede por sí solo comprender la verdad de Dios de ninguna manera o captar la medida de su justicia de ninguna manera. No se puede. ¿Por qué? Porque estabas muerto, ¿no? Ahí está. Aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, solo Dios puede dar vida. Él lo hace, nosotros no podemos, por gracia sois salvos, ¿no? Y entonces vemos el versículo 6, y nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar. ¿Lo están viendo? Lo repasamos la semana pasada un poco. Nos hizo sentar, aquí prácticamente resume de manera concisa la unión vital triple con Cristo, y esto implica regeneración, dijimos también la semana pasada, implica regeneración, resurrección y exaltación. Tres aspectos importantes cuando dice que nos hizo sentar. Ahí está implícito esas tres cosas que hizo de nosotros. Qué maravilla, ¿no? Regeneración, resurrección, exaltación. Y no estamos hablando aquí propiamente del Señor Jesucristo, sino de lo que hizo en tu vida el Señor. ¿Con qué propósito? Dice el 7, para mostrar. Ahí está, mira, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Pusiste música de fondo, David? ¿No? Yo hasta dije, pues qué mal gusto de David poner música de fondo en nuestro estudio. Dije yo, bueno, a lo mejor podemos tolerarlo así como cuando estás estudiando, luego pongo musiquita ahí. Sí, pues más suavecito, ¿no? No, todavía no se oyen los tamborazos, pero a lo mejor no tardan, ¿no? Bueno, vamos a
poner atención. Eso es lo que nos llama el Señor a poner un poquito de atención, ¿no? Acerca de lo que estamos hablando. Y ok, nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar, resume una manera impresionante de lo que hizo en nosotros, para mostrar, revela encubiertamente aquí la exhibición externa de esta provisión de gracia divina. Y luego dice, por gracia, el conocido versículo que ya ustedes conocen, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero no estén haciéndole así, hermanos, porque estoy viendo que están haciéndole así y como que ya mejor nos callamos ahorita. Es impresionante, ¿no? Ya cuando estás haciéndole así siguiendo el ritmito, pues bueno. Bueno, miren, yo no los quiero distraer y yo soy el que me estoy distrayendo, ¿no? Perdónenme. Entonces, porque por gracia, el don de Dios, no por obras, claramente magnifica aquí, les dije, la teocentricidad y anula la antropocentricidad. Hablando coloquialmente, magnifica la presencia de Dios y anula la presencia humana. Es lo que estoy diciendo. Teocentricidad. Magnifica la teocentricidad y anula la antropocentricidad. Y luego dice aquí que somos hechura suya, en el 10, para buenas obras, liga de manera íntima aquí la salvación inicial de con la conducta subsecuente, ¿no? Aún como creyente, el fruto que produce tu fe es obra de Dios. Aún lo que tú puedas producir como cristiano no es tu obra. Aún el fruto por eso dice que es el fruto del Espíritu, ¿no? Entonces, si es fruto del Espíritu, pues no eres tú, es la obra de Dios, ¿no? Y ahí está. Y dice que el Señor las preparó de antemano, dice aquí en el 10, ¿lo estás viendo? Para que anduviésemos en ellas. Entonces, fíjate nada más desde cuándo el Señor está preparando esta obra maravillosa para que, llegado el momento, la puedas desarrollar. Qué maravilla, ¿no? Entonces, ahí está, es la gracia soberana. En 1 de Pedro 5:10 es llamado el Dios de toda gracia. ¿Se acuerdan? Si han estado anotando, seguramente lo tienen ahí, y si no lo anotan, pues anótenlo, ¿no? No lo anotaron, pues anótenlo. Pero ahí está el punto, ¿no? El Dios de toda gracia. Qué maravilla. Dios en su discreción perfecta determina a quién le da la salvación. Vean en Mateo, lo repasamos, solamente estamos repasando, Mateo 11:25, ¿verdad? Lo vimos, lo apuntaron, seguramente que sí, ¿verdad? Bueno, eso es lo que creo. No, Andrea seguro lo apuntó. Andrea nunca falta. 11:25. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor Dios del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahí está, el hecho de que Dios salve a algunos es una expresión de ¿qué? Pues de gracia. Por eso les digo que más bien estoy hablando de una doctrina, no tanto del atributo de Dios. Entonces, hay muchos pasajes aquí que quiero darles que son importantes, las diferentes descripciones en la Escritura. Si quieren apuntar, adelante, aquí nos quedamos, y de aquí en adelante prácticamente es todo distinto a la semana pasada. Las diferentes descripciones en la Escritura. Por ejemplo, una actitud de Dios hacia el hombre, Efesios 2:7, que ya ustedes lo conocen, que
ya hemos remarcado en otro momento, Efesios 2:7, que dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego también tengo una obra de Dios por el hombre en Tito 2:11. Tito 2:11 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. Entonces aquí, hablando de una manera genérica, general, la gracia de Dios se manifestó a todos. Ya hablamos de la gracia común, la gracia soberana, la gracia previniente, etcétera, etcétera. Y entonces Dios se manifiesta abiertamente a toda su creación, prácticamente es a toda su obra creativa, ¿no? En la tierra, en el universo. Si no fuera por su gracia, mira, todo colapsaba, finalmente sería terrible para todos. También el don de Dios conferido al hombre en Efesios 4:7, que bueno, aunque ya hemos visto algunos pasajes, pero vean en el 4:7 que dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vean, no solamente la gracia se manifiesta en la obra salvadora que se manifestó al comenzar tu vida cristiana, te salvó por gracia, sino que te mantiene, te sostiene. O sea, tu salvación es preservada hasta el fin. Y eso es solamente por gracia. Aquí por eso dice: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él hace una obra maravillosa desde el principio hasta el final. No solamente un paso ahí, no solamente un inicio. Él lo que comienza termina de una manera perfecta. Y luego también tengo el otro punto, el poder de Dios operando en el hombre, que aquí pudiéramos ver 1 Corintios 15:10, que dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 2 veces repite Pablo aquí la palabra gracia. También el poder de Dios sigue operando en nuestra vida. Vean, no solamente en la salvación, sino en el ministerio. En el ministerio Dios está operando firme y absolutamente en la vida de todos los ministros. Bueno, aquellos ministros que verdaderamente están predicando la palabra de Dios, la sana doctrina y la palabra de Dios tal y como está en la revelación inerrante de la Escritura, ¿no? No aquellos que alteran, aquellos que tuercen, aquellos que tergiversan la palabra, no, aquellos que predican y que se preocupan realmente porque la palabra de Dios sea realmente bien explicada, bien enseñada. Aquí dice que por la gracia de Dios y Pablo sostenía su ministerio, ¿no? He trabajado, dice, más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia. Qué maravilla, ¿no? También dentro del ministerio Dios nos ayuda por su gracia. El método, también hay un método de Dios al salvar a los hombres. También utiliza, por supuesto, la gracia. Aunque ya sabemos, estamos repasando solamente unos pasajes muy importantes para que los tengas ahí y puedas repasarlos de alguna manera. Dicen en Romanos 3:24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Les estoy dando solamente un panorama de todos los elementos de gracia que se manifiesta hacia los hombres. También una esfera de Dios en la que los hombres entran por fe, Romanos 5:2, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Hebreos capítulo 13,
versículo 43, perdón, 13, Hebreos 13, 43. No tiene ni 43. Hechos. No llega hasta el 24. Hechos, me dijeron por ahí que Hechos, luego confunde uno, ¿no? Y luego pone uno Hebreos por HE. No, pero dice aquí en el 43, olvídense de ese texto porque realmente no tiene mucha relación. Bueno, ahora hay otro punto importante, las diferentes uniones hechas en la Escritura por gracia con la vida cristiana, dice en Hechos 20:32 que palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. 20, ¿sí? Sin más de 32, ¿sí estoy bien? ¿Sí? Hechos 20:32. Fíjate cómo actúa la gracia en todas las ramificaciones de nuestra vida cristiana. Ya les dije que no solamente desde la salvación, sino desde todo el proceso de enseñanza, todo el proceso de edificación, todo el proceso de ministerio, todo el proceso de su poder. La gracia siempre es manifestada de una manera maravillosa. Romanos 5:2 dice, gracia en el cual estamos firmes. Ahí está otra manifestación de gracia, hay firmeza en tu vida porque la gracia de Dios está ahí. En Romanos 6:14 dice que el pecado no se enseñoreará. Vamos a verla porque tengo duda aquí en esta parte. Romanos 6:14 que dice por el pecado no, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Otra vez, la preservación de la persona, la preservación del creyente, es maravilloso aquí, cómo Dios nos está sosteniendo solamente por su gracia. Efesios 3:8 dice que me fue dada esta gracia de anunciar, otra vez la gracia para ahora es anunciar, llevar el evangelio. Segunda de Timoteo 2:1 dice, esfuérzate en la gracia. Ahora otra manifestación de gracia en el esfuerzo que podemos hacer, el esfuerzo de gracia. O sea, dice, esfuérzate en la gracia. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que verdaderamente juntes los elementos, tengas todos los elementos maravillosos de la palabra de Dios para que podamos desarrollar lo que el Señor quiere. Refiriéndose primeramente a la obediencia, ¿no? Y en segundo lugar a toda tu vida cotidiana, toda tu vida, ¿cuántas veces tenemos debilidades espirituales? Bueno, esfuérzate, ¿no? En la gracia. Ahí está. Hebreos 4:16 dice, gracia para el oportuno socorro. Otra vez la gracia se manifiesta en aquellos momentos difíciles de tu vida. Hebreos 4:16. En 1 de Pedro 5:12 dice, verdadera gracia en el cual estáis. En 2 de Pedro 3:18 dice, creced en la gracia y en el conocimiento. Bueno, resumiendo, es claro entonces que somos salvos, justificados, Efesios 2:8, justificados, Romanos 3:24, elegidos, Romanos 11:5, por gracia. Salvos, justificados y elegidos por gracia. Y creímos por medio de la gracia. Te sostiene por medio de la gracia. Y haces todo el desarrollo de tu vida por medio de la gracia. Qué maravilla, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que tengo para ustedes. Ahora quisiera pasar a la hoja que ustedes tienen. Básicamente
ese primer punto, ese primer aspecto de la gracia que vimos como doctrina. Ahora vamos a ver ya como atributo en todo lo que escribe Pink, A.W. Pink, en la hoja que ustedes tienen. Vean ustedes que el texto central del hermano Pink es el siguiente: y si por gracia, luego no por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Dice ahí, Romanos 11:6. Entonces noten ustedes que esta perfección es una perfección maravillosa del carácter divino. Es ejercitada solo para con los elegidos. Él dice así, ya dijimos y ya hablamos de las diferentes manifestaciones de gracia, ¿no? Pero él dice que es solamente ejercitada la gracia con los elegidos. Obviamente me imagino que se refiere a la gracia soberana que estuvimos repasando. Y ahí está. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento se menciona jamás la gracia de Dios en relación con el género humano en general, mucho menos en la relación con otras de sus criaturas. En esto se distingue la misericordia, dice él, porque esta es sobre todas las obras, dice el Salmo 145:9. Y luego yo les puse ahí en su hojita cómo se manifiesta la gracia de diferente manera. En primer lugar, vean ustedes que la gracia es la única fuente de la cual fluye la buena voluntad y el amor y la salvación de Dios para sus escogidos. Y realmente es lo que venimos hablando, ¿no? Aun cuando estuvimos hablando de la gracia como una doctrina, pues por supuesto que también es inevitable que aquí el hermano Pink lo mencione, ¿no? Porque finalmente, aunque lo vemos como un atributo de Dios para con el hombre, también es una obra de gracia para con nosotros, que cuando la recibimos y cuando sabemos lo que Él actúa y cómo actúa con el ser humano. Abraham Booth, en su libro El Reino de la Gracia, describe así este atributo del carácter divino. Dice así: es el favor eterno totalmente gratuito de Dios manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. Creo que lo habíamos dicho al principio cuando comenzamos a ver la doctrina, ¿no?, de la gracia. Es algo que definitivamente nadie merece, no merecemos, por eso dice que es por gracia, ¿no? A personas que no merecen nada y que lo único que merecemos, ¿qué? La condenación eterna, ¿no? Lo mencionábamos la semana pasada. Entonces, él lo describe, Abraham Booth lo describe en otras palabras, pero ahí está. En segundo lugar, vean ustedes en su hoja, la gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios. ¿Cómo? Ejercido en la concesión de bendiciones a los que no tienen mérito propio y por los cuales no se les exige compasión alguna, dice él. Es fuerte, ¿no? Más aún, es el favor que Dios muestra a aquellos que no solo no tienen méritos en sí mismos, sino que además merecen el mal y merecen el infierno. Así dice Pink. Tremendo, ¿no? Palabra fuerte. Es completamente inmerecida, dice él, continúa diciendo, y nada que pueda haber en aquellos a quienes se otorga puede lograrla. Obvio, ¿verdad? La gracia no puede ser comprada, lograda, ni ganada por la criatura. Si la pudiera ser, dejaría de ser gracia. Y también lo hablamos
en la lección, en la hoja pasada, en la doctrina que vimos, de esa manera, ¿no? Porque si es por obras, pues entonces ya no es gracia, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura, no? Entonces más bien estamos en deuda. Y es lo que de alguna manera también el hermano lo interpreta aquí. Y luego continúa: cuando se dice de una cosa que es de gracia, se quiere decir que el que la recibe no tiene derecho alguno sobre ella, que no se le adeudaba, le llega como simple caridad, dice él, y al principio no la pidió ni la deseó. Así que así estamos nosotros, ¿no? Estábamos, ¿no? O sea, estamos porque nunca la pedimos, ¿no? Ni siquiera sabíamos que existía, ¿no? ¿Qué vamos a saber, no? Y luego continúa: la exposición más completa que existe de la asombrosa gracia de Dios se halla en las epístolas del apóstol Pablo. En sus escritos la gracia se muestra en directo contraste con las obras o méritos. Todas las obras y méritos de cualquier clase o de grado o de cualquier grado que sean. Esto aparece claro cuando es concluyente en Romanos 11:6, que dice: y si por gracia, luego no por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, como le estaba diciendo, ¿no? Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces la gracia es la siguiente: noten ustedes que la gracia y las obras no pueden mezclarse, como tampoco pueden la luz con las tinieblas. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Estos días hemos estado constantemente hablando de ese pasaje, ¿no? El 2:8 de Efesios. Y como que si fuera una parte esencial de nuestra vida, como si Dios estuviera hablándonos a nosotros, ¿no? Constantemente estamos hablando de Efesios 2:8, ¿no? Y qué maravilla. ¿Qué nos quiere mostrar el Señor, no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El favor absoluto de Dios, dice Pink aquí, no es compatible con el mérito humano. Ello sería tan imposible como mezclar el agua y el aceite. Luego tienen ahí Romanos ustedes, ¿no? Romanos 4 y 5. Al que obra, o sea, lo contrario, en todo caso, al que obra no se le considera el salario como gracia, sino como obligación o deuda. También las versiones que tenemos dicen deuda. Pero el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. Qué maravilla, porque definitivamente que quede bien remarcado, no solamente en nuestra vida, si es que no ha quedado bien establecido en nuestro corazón y en nuestra mente, sino que también para que sepamos explicar a otros que pretenden hacer obras para alcanzar pues alguna, pues ellos no saben lo que es gracia, pero pues, algo, el favor de Dios, ¿no? Ellos lo manejan así, el favor de Dios. Jamás un impío va a hablar de la gracia, no sabe ni lo que es, ¿no? Más bien te da las gracias, ¿no? Pero no sabes lo que es realmente la gracia. Entonces, qué importante es que sepamos todo esto para comprender que Dios, pues no quiere la muerte del impío, ¿no? Pero desgraciadamente, solamente algunos estamos entrando con dificultad. ¿Se acuerdan lo que dice el Señor? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedan los demás, no? Qué tremendo, ¿no? Y luego vean el otro punto: la gracia divina trae 3 características principales. ¿Lo están viendo? En primer lugar, es eterna.
Tan duros los tamboras. Tremendo. En primer lugar es eterna. Perdón que me ha hecho una pausa, pero así como que si es que eso se le llama música, entonces, bueno, alabanza. Es eterna. Y lo que dice aquí Pink, fue ideada antes de ser empleada, dice. Ideada antes de ser empleada. Propuesta antes de ser impartida. En su lenguaje, obvio, nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿no? Por eso dice que su gracia es eterna, o sea, desde los tiempos, desde antes de los tiempos de los siglos, ya estábamos ahí escogidos. Y dice en 2 Timoteo 11:9 que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia. Esa es la versión de él, ¿eh? Segundo lugar, es gratuita, dice ahí, ya que nadie jamás la adquirió. O sea, dice en Romanos 3:4, siendo justificados gratuitamente por gracia. A la gente le cuesta trabajo entender que es gratuita. Y déjenme decirles por qué. Porque piensan que ellos tienen que desarrollar algo para ganarse esa salvación. Entre paréntesis lo estoy diciendo, realmente en toda la gente que se les ha predicado el Evangelio, seguramente cuando ustedes llevan el Evangelio a otra persona, les cuesta trabajo entender que esto es gratuito. Obvio que aquí hay otro paréntesis que hago, que es gratuito en un sentido, pero también le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? O sea, le costó el derramamiento de su sangre. Por tal motivo, mira, es gratuito para con todos nosotros, pero vean lo que costó, ¿no? En tercer lugar dice que es soberana, algo de lo que estábamos hablando también. Dice aquí él que puesto que Dios la ejerce y la otorga a quien Él quiere, dice, para que la gracia reine, dice en Romanos 5:21, espero no equivocarme ya en los subsiguientes versículos, Romanos 5:21, si la gracia reina es que está en el trono. Vamos a leer ese versículo, 5:21, dice aquí, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. Esa es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque debe estar en el trono, debe ser lo más importante, es lo que Dios, o sea, aquí Pink dice, el que ocupa el trono es soberano, ¿no? Entonces la gracia está por encima de todo, ¿no? Obvio, pues es soberana. Entonces de ahí el trono de gracia, Hebreos 4:16. Ahora seguimos con los puntos que estábamos viendo, vimos aquí en la gracia divina 3 características, pero seguimos con el siguiente punto, que la gracia, el favor, al ser un favor inmerecido, ha de ser concedida de una manera soberana. Y por ello declara el Señor, tendré misericordia del que tengo misericordia, ¿no? Efesios 33:19. Entonces, si Dios mostrara su gracia para con todos los descendientes de Adán, dice Pink, estos llegarían enseguida a la conclusión de que Dios estaba obligado a llevarles al cielo como compensación por haber permitido que la raza humana cayera en pecado. Fíjate lo que dice. Otra vez lo voy a leer. Gracias, hermanos. Qué lindos. Como que reaccionan medio retardado, ¿eh? 3:19. Entonces,
¿La de Timoteo qué es? Sí, ya lo habíamos dicho. Segundo de Timoteo 1:9 ya lo habíamos dicho. La de Efesios 33:19 es 3:19, ¿no? Y Romanos es Romanos 3:24 en los 4. No, yo tengo que checar mis apuntes porque seguramente confié en lo que estaba viendo, pero a veces que la computadora, no sé si ustedes lo ven, te cambia cosas, ¿no? Se aloca y te pone otra onda. Como cuando mandas un recadito, oye, espérame en la esquina y te pone, espérame en el cielo, pues, bueno, te cambian las letras, ¿no? Pero si lo mandas así, ¿qué pasó ahí, no? Yo creo que me está pasando de la misma manera, pero bueno, lo importante es la esencia de lo que estamos viendo y eso es lo que más nos importa, ¿no? Ya les dije que aquí el siguiente punto, la gracia, al ser un favor inmerecido, ha de ser concedida de una manera soberana. Y ya les dije que dice que aquí Pink, si Dios mostrara su gracia, quise volver a repetirlo, para con todos los descendientes de Adán, estos llegarían enseguida a la conclusión de que Dios estaba obligado a llevarles al cielo como compensación, fíjate lo que dice, por haber permitido que la raza humana cayera en pecado. ¡Qué bárbaro! Yo creo que sí. Yo creo que sí. Miren, si hay algo que el hombre normal hace, es reclamarle a Dios. O sea, no hay forma de darle gracias. Es solamente reclamarle. Y es increíble, pero en los tiempos de la tribulación, las personas que estén ahí prácticamente ya programadas para su destino condenatorio, van a estar enojados con Dios, van a maldecir a Dios. De hecho, yo he visto gente que maldice a Dios y es terrible, ¿no? Como ellos mismos están poniéndose la soga al cuello, creen que Dios tiene una deuda con ellos. Y es lo que tengo un tío que decía, bueno, mira, si Dios fuera tan bueno, no estaría así la humanidad. ¿No les ha pasado? Cuando llevan el evangelio a alguien, si Dios fuera tan bueno, mira cómo está el mundo, ¿no? Ya lo hubiera arreglado, ¿no? Ah, mira. Entonces, resulta que ahora Dios es el que tiene la obligación para contigo, ¿no? O sea, a pesar de que Él ya hizo toda la obra de redención, todavía el hombre se atreve a reclamarle a Dios. Aquí en México sobre todo, ¿no? Mira, si les pasa algo bueno, van y le dan las gracias a la Virgencita de Guadalupe. Si les pasa algo malo, se quejan contra Dios. Esa es la forma, ¿no? Entonces contesta aquí Ping y dice, pero el gran Dios no está obligado para con ninguna de sus criaturas y mucho menos hacia los que son rebeldes. Bueno, imagínate, los redimidos no está obligado tampoco a estar atendiéndonos, a estar atendiéndote en todas las cosas que necesitemos. De hecho, pasamos por diferentes pruebas, diferentes situaciones. ¿Y qué pasa? El Señor está obrando ahí, tratando con tu vida, tratando con tu carácter, tratando con tu pecado. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, gracias a Dios que lo está haciendo. Y hasta ahí puedo decir claramente que ahí se manifiesta también la gracia de Dios. ¿Verdad que sí? Porque juntamente, gracias Malena, juntamente te dará la salida. Ya cuando no se resista, ¿no? Pero Dios sabe por qué tiene así en alguna situación difícil a algunos hermanos. Que no estoy hablando de que tengan o estén propiamente en pecado. No tiene que ser así.
pero Dios permite muchas situaciones difíciles contigo. ¿Y que por eso le vamos a reclamar a Dios? Al contrario, la Biblia dice que dar gracias a Dios ¿en qué? En todo. Exactamente, todo. ¿Es la voluntad de Dios que estés pasando eso? Claro que sí. Aunque puedo orar por ti, podemos orar por ti, por mí, oran por mí, pero ¿en qué sentido? Para que se haga su voluntad y no mi voluntad. Ciertamente a veces oramos por los enfermos, ¿no? Y lo que a veces algunos grupos traen, ¿no? Reprendiendo y echando ahí fuera demonios, sanando. ¿Y qué? Entonces, y reclamando su sanidad además, demandándola, demando así, declaro, demando. O sea, todas esas palabras son palabras de autoridad que solamente le corresponden a Dios. Entonces quiere decir que si hay que estar libre de toda enfermedad, quiere decir entonces que, ¿de qué nos vamos a morir? Acerca de lo que decías de que sí, hay gente que maldice a Dios, ahí en el Salmo 6:5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Apunten el Salmo 6:5, me parece interesante lo que está diciendo aquí Elías. Salmo 6:5. ¿No hay? ¿Tampoco hay? No, pero ahorita lo voy a leer. Ay, take it easy. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Hablando de los que maldicen a Dios, ¿eh? Y mira, de esos no necesitan estar en el Seol para maldecir a Dios. Hay mucha gente así, no solamente verbalmente, sino con sus propios actos. Entonces, si la vida eterna es una dádiva, por lo tanto, qué importante es glorificar el nombre del Señor en tu propia vida. Cada instante de tu vida, cada momento de tu existencia, glorificar el nombre del Señor. No merecemos esa dádiva maravillosa de la vida eterna. Incluso puedo ser muy claro en que ni siquiera la gracia común, antes de ser creyentes, la merecíamos, ¿eh? Ni la gracia común merecíamos. Todo lo que merecíamos, ¿qué era? Otra vez, la condenación, el infierno. Entonces, pero ahora que estamos en el Señor, entendemos que no se puede conseguir de ninguna manera la salvación, nadie tiene aptitudes para reclamar su derecho en un momento dado hacia el Todopoderoso. Si pues, dice aquí Ping, la salvación es una dádiva, ¿quién tiene derecho alguno de decir a Dios a quién debería concederla? Y no es que el bendito dador niegue ese don a quien lo busca con todo su corazón y según las reglas que él ha prescrito. No, él no rechaza a nadie que vaya con manos vacías y por el camino que ha establecido. Pero si Dios decide ejercer su derecho soberano de escoger de entre el mundo lleno de pecadores e incrédulos un número limitado para salvación, ¿quién puede sentirse perjudicado? ¿Está obligado Dios a dar por la fuerza su dádiva a aquellos que no lo aprecian? ¿Está obligado a salvar a los que han resuelto seguir sus propios caminos? Bueno, vamos a pararle aquí porque no solamente me estoy inquietando un poco. ¿Qué les parece si oramos? Le pedimos al Señor que nos ayude en estos momentos. Yo, este ruido y
esta situación que estamos pasando, pues no quisiera ver que lo están haciendo a propósito, ni mucho menos, ¿no? Pues bueno, es su manera de trabajar, su manera de alabar a Dios, el Señor que juzgue, ¿no es cierto? Pero sí es importante que sea permitida la enseñanza de la palabra aquí en nuestra iglesia, ¿no? Para que Dios prepare nuestro corazón, pues para la predicación, que no estemos en la predicación con este ruidajo, ¿no? Vamos a pedir al Señor, ¿sí? Eterno Padre, te alabamos, te bendecimos. Mira, Señor, pues pongo en tus benditas manos todas las cosas. Entiendo, Señor, que la gente quiere alabar tu nombre de alguna manera. Esa es la forma en que lo conocen, la forma en que conocen alabarte. Tal vez no conocen otra forma. Señor bendito, pongo en tus manos sus vidas, para que pues no solamente nos permitan tu poder maravilloso, nos permita aquí en nuestro servicio pues enseñar tu bendita palabra, predicar tu bendita palabra. Señor, bendice a estas personas, a estos hermanos. Si son hermanos, Señor, gracias a Dios. Si no lo son, tráelos al conocimiento de tu palabra. Padre, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Te alabo y te bendigo y te doy la gloria y la honra, y prepara nuestro corazón para nuestro servicio general, en el nombre de Cristo. Amén, Señor.